Hola chicos, hoy voy a hablarles acerca de la biodiversidad en México. Primero que nada, ¿qué es la biodiversidad? En sí la palabra biodiversidad, bio, viene de vida y diversidad viene de diferentes, de muchos. Entonces biodiversidad vendría siendo como la diversidad de vidas. La definición más actualizada es la siguiente. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida y se refiere a todo el tipo de vida, ¿no? Especies tales como plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, que eso sería su ecosistema, ¿no? Que ese es un tema que veremos la próxima clase, los diferentes tipos de ecosistema. Y hablemos un poco de México, ¿no? México se considera un país megadiverso. ¿A qué se refiere que México sea un país megadiverso? Dice que en México existe casi el 70% de la diversidad mundial de las especies, es decir, del 100% de especies que existen en México, perdón, del 100% de especies que existen en el mundo, cerca del 70% están en México, ¿ok? No significa que en otras partes no estén, sino que también están aquí en México. Entonces a eso se refiere de que México es un país megadiverso. Influyen muchas cosas para que esto suceda. O sea, porque México es un país megadiverso. Primero que nada, las condiciones climatológicas. Si recuerdan, México se podría decir que se divide en dos partes, ¿no? La parte donde vivimos nosotros acá, en Sonora, donde hace calor, y en la parte de la Ciudad de México y el sur de México, que son climas tropicales. Son dos climas totalmente diferentes. Eso quiere decir que hay especies totalmente diferentes viviendo ahí. Y ayuda a que México en sí es un país con territorio grande. Es el país número 14 de acuerdo al tamaño de su territorio. Entonces es considerado un país grande y pues eso beneficia que haya muchas especies viviendo ahí. Miren, en esta tabla podemos analizar. México se encuentra en el lugar número 5 en la diversidad de especies de plantas. Si se fijan, dice que hay de 21.989 plantas a 23.424 plantas. Bueno, distintas especies de plantas. O sea, son demasiadas. Solo le gana México, Colombia, Brasil, China e Indonesia. Todos los demás de abajo tienen menos especies que México. En especies de mamíferos, México aparece en el lugar número 3. Tiene 564 especies de mamíferos. Solamente es superado por Indonesia y por Brasil. Y México sería el tercero. En especies de aves, México es el lugar número 11. Con cerca de 1123 a 1150 especies diferentes de aves. En reptiles es el número 2. El único que le gana en reptiles a México viene siendo Australia. Y México es el número 2. Y en anfibios sería el número 5. Brasil le gana Colombia, le gana Ecuador, le gana Perú. México es el número 5 en anfibios. Entonces si se fijan en el caso de las aves nomás está en el lugar número 11, pero todos los demás tipos, las plantas, los mamíferos, los reptiles y los anfibios están en los primeros 5. Igual en la cantidad de aves es el número 11, pero tiene mucha cantidad de especies diferentes. Bueno, toda esta biodiversidad que tiene México y que tiene el mundo suelen tener un pequeño problema, que es lo siguiente que vamos a platicar. La crisis de la biodiversidad. Bueno, la crisis de la biodiversidad es cuando se empieza a perder esa biodiversidad. ¿Y cómo se empieza a perder? Pues se empieza a perder al momento en que se empiezan a extinguir las especies. Leyendo esta parte de acá, dice, se considera que desde el siglo XVII se han registrado por lo menos 750 especies de animales y 120 especies vegetales como extintas.
Si incluimos las extinciones causadas por el ser humano antes de 1600, el número se eleva a más de 2000 especies extintas. Actualmente, más de 18.000 plantas y animales se encuentran en riesgo de tener el mismo destino. O sea que 18.000 especies entre plantas y animales están en peligro de extinción. Entre las listas de especies extintas durante los pasados 400 años se encuentra el dodo, la vaca marina Steller, el cuaga, el lobo de Tasmania y el alca gigante. Bueno, el dodo viene siendo esta imagen que está aquí. Es una imagen representativa del dodo. El lobo de Tasmania es este. Esta es la vaca marina Steller. Y este es el cuaga. El alca gigante no lo puse, pero es una ave parecida al pingüino. Solamente que es más grande que el pingüino. Llegaba a medir el alca adulto, llegaba a medir cerca de 1 metro, ¿no? Era realmente grande. Y bueno, este es el cuaga. El cuaga es como una cebra. Aquí hay una historia interesante del cuaga. Resulta que el cuaga tiene cerca de 100 años extinto. Si se fijan, es una cebra que va perdiendo las rayas. Tiene cerca de 100 años extinto y hace poco empezó a resurgir otra vez, pero se puede decir, o sea, sí se extinguió el animal, pero los científicos han estado trabajando en Sudáfrica, han estado trabajando los últimos 30 años para obtener otra vez una especie parecida a esta. Lo que hacían o lo que hacen es cruzar las cebras que tienen más clarito las rayas, las empezaron a cruzar y luego sus hijos los cruzaban con otros que tuvieran más claritas las rayas. El caso es que la quintoava generación, o sea, la generación número 5, que empezaron a cruzar con cebras que las rayas las tenían muy claras, obtuvieron una cebra de este tipo, que es muy parecido al cuaga. Entonces ellos están tratando de recuperar esa especie, pero ya de una manera artificial, por así decirlo, ¿no? Porque si están, ellos son los que están seleccionando cómo cruzar a las cebras. Pero hoy en día, de hecho esta foto es de uno de los que está con vida, ¿no? Pero eso resurgieron después de 100 años de estar extintos. Bueno, en México, ¿cómo afecta la crisis de la biodiversidad? Pues resulta que en México han desaparecido varias especies de peces de agua dulce, como el cachorrito potosí, que es este que está aquí, el cachorrito Trinidad, que era uno muy parecido a este, nomás que con unas rayitas. Y algunas aves están restringidas a islas como la paloma, el paño y algunos mamíferos grandes como la foca monje, el oso pardo, el lobo mexicano del norte y centro de México. ¿Qué quiere decir que están restringidos? Que no existen en vida silvestre, es decir, no existen de manera salvaje. Las especies, bueno, los ejemplares que existen están en cautiverio y están tratando de lograr que se reproduzcan muchos para llegar a un punto en que los liberen a sus ecosistemas. Porque les da miedo soltar los poquitos que tienen y que vayan a morir sin reproducirse y así se extinga el animal. El caso del lobo mexicano es muy peculiar porque había muchos lobos. Los lobos se alimentaban normalmente de venados y algunas especies de cerdos silvestres. Pero como empezó a desaparecer su comida original, debido a que empezaron a destruir los hábitats, entonces el lobo se empezó a alimentar de los ganados, de las vacas, de los ranchos. Entonces los ganaderos empezaron a matar a los lobos. Se empezaron a matar para que no les comieran el ganado. Y así es como que hubo una caza desmedida, que para 1950 estaban registrados nomás 10 lobos que vivían en vida silvestre. O sea, solamente existían 10 lobos de esta especie sueltos. Y lo que hicieron pues fue recolectaron algunos en cautiverio y los empezaron a reproducir. Ahorita ya, creo que ya liberaron. Eso fue hace 1950, estamos hablando cerca de 70 años. Entonces en 70 años pues han logrado regenerar el número
de lobos mexicanos. Ahorita yo creo que leí que ya hay en vida silvestre, ya empezaron a soltar algunos ejemplares. Bueno, ¿por qué se pierde la biodiversidad? Aquí hay 5 elementos: pérdida de hábitats, especies invasoras, sobreexplotación de recursos, contaminación y cambio climático. Bueno, vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. La pérdida de hábitats. Bueno, la pérdida de hábitats es cuando, debido al crecimiento de las ciudades, eh, creación de carreteras, agarrar, por ejemplo, los manglares para hacer granjas de camarones y todo ese tipo de cosas, empiezan a destruir los hábitats de los animales bueno, el hogar de los animales que allí habitaban. Un ejemplo muy claro es acá en Hermosillo tenemos una especie de, pues, es parecido a un manglar, pero no es un manglar, ¿no? Es una laguna que se hace debido a las lluvias. Y han hecho estudios que hay alrededor de 70 especies viviendo en esas lagunas. Y hace poco empezaron a construir una carretera. Entonces, al construir la carretera, empezaron a rellenar gran parte de esa laguna. Y eso provocó que tortugas se empezaran a cruzar la calle. Porque, bueno, junto con eso se dio de que tenía mucho sin llover, entonces empezaron a secar las lagunas. Y las tortugas, pues en busca de agua, empezaron a cruzar las calles. Y pues los carros pasaban a gran velocidad y pues las atropellaban, ¿no? Empezaron a matar tortugas accidentalmente. Y empezaron a poner anuncios, ¿no? Pusieron anuncios de cuidado con las tortugas y reductores de velocidad para que la gente no las atropellara. Y ya empezaron a reubicar a todas las tortugas que iban agarrando, porque eran muchas así, o sea, pasabas en el carro y veías 2, 3 que estaban tratando de cruzar la calle. Y pues eso es ocasionado por la pérdida de su hogar, ¿no? Bueno, especies invasoras. Dice, la introducción de especies no nativas que se convierten en invasoras. Aquí te habla de especies exóticas, ¿no? Por ejemplo, que trajeran una especie que no es de aquí del lugar donde vivimos, ya sea porque es un animal exótico o por otro fin. Aquí puse el ejemplo del sapo. Resulta que en Australia hace creo que hace cerca de 50 años, en los campos de agricultura de azúcar tenían plagas de escarabajos. Tenían plagas de escarabajos y se enteraron que acá en América, en Estados Unidos, las plagas de escarabajos se la comían los sapos. Entonces se les ocurrió a ellos llevarse sapos a Australia para que se comieran a los escarabajos y así pudieran cuidar sus campos de agricultura. Pero resulta que se llevaron estos sapos a Australia y estos sapos, bueno, los escarabajos de Australia eran un poco más duros que los escarabajos de América. Por el solo hecho de ser de lugares diferentes tenían esa morfilidad diferente, esa forma diferente. Entonces, los sapos de Australia eran más duros. Entonces los sapos no se los podían comer. Entonces, estos sapos realmente no sirvieron para comerse a los escarabajos. Y lo peor fue que este sapo, al no tener depredadores, o sea, allá en Australia no existía alguien que se comiera los sapos. Entonces estos se convirtieron en una plaga, se llenó de sapos toda Australia. Y ahorita hay un gran problema porque existe lo que viene siendo una especie de cocodrilo, un cocodrilo enano, un cocodrilo que no logra crecer más de 1 metro, ¿no? Es un cocodrilo pequeño. Entonces el cocodrilo pequeño, debido a las sequías, porque casi no ha llovido,
pues al no llover, dejó de alimentarse de peces y de animales más pequeños de los que se alimentaba. Se vio en la necesidad de cambiar su dieta. Y al cambiar su dieta, pues empezó a alimentar de estos sapos. Pero resulta que estos sapos son venenosos. Entonces el cocodrilo no logra digerir el veneno del sapo y entonces los cocodrilos están muriendo. Entonces ahí es una prueba de cómo alterar el equilibrio de un ecosistema te puede afectar pues inmediatamente o a largo plazo, ¿no? En este caso fue a largo plazo. Entonces ahorita el cocodrilo se están muriendo porque están comiendo el sapo que fue introducido de manera artificial a ese ecosistema. Bueno, la sobreexplotación. Dice, es la extracción de individuos de una población a una tasa mayor de su reproducción. Aquí pues un ejemplo de la pesca, porque sucede mucho, no sé si han escuchado que hay tiempo de veda, que dicen, la veda del camarón. Es cuando los pescadores no deben de pescar camarón, bueno, no deben de sacar camarón, porque es cuando el camarón está pequeño y se está reproduciendo. Entonces si lo sacan en el tiempo de veda, no se van a reproducir camarones y todos los que saquen van a ser camarones adultos y va a llegar un punto en que se acaben porque no le están dando tiempo a la especie que se vuelva a reproducir. Entonces, la sobreexplotación es un problema, ¿no? Porque el tiempo de veda es para respetarse y realmente sabemos que hay muchos pescadores que no lo respetan. Por lo mismo, porque no hay camarón, ellos se dedican a sacar camarón y como no hay, lo venden más caro. Entonces, un beneficio económico para ellos está afectando lo que viene siendo la biodiversidad. Bueno, la contaminación hay mucho que decir, ¿no? O sea, todos los plásticos, todos los químicos, todo lo que tiramos tarde o temprano llega al mar. Entonces esta es una triste imagen, ¿no? De cómo parece ser un lobo marino y está envuelto entre basura en el mar. Y así me encontré muchas imágenes muy tristes de diferentes especies. Y eso es debido a la contaminación. Y otro es el cambio climático. El cambio climático también está relacionado directamente con la contaminación. Resulta que al quemar muchos gases de efecto invernadero, como si vienen siendo combustibles fósiles, gasolina, las deforestaciones, todo eso ha provocado que el clima cambie. Se registra, dice que durante los 100 años se han registrado un aumento de temperatura promedio de la atmósfera. Y pues eso ha producido, bueno, las consecuencias son que hay cambios radicales en la distribución de los ecosistemas y especies, aumento en el nivel del mar, desaparición de glaciares y de grandes extensiones de corales, climas impredecibles y extremos como sequías y tormentas. Si se fijan, uno muy obvio viene siendo que todos hemos estado escuchando cómo se están derritiendo los glaciales, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues se está acabando el hábitat del oso polar. Al derretirse los glaciales está desapareciendo ese clima y pues va a llegar un punto en que no tenga dónde vivir el oso polar y va a desaparecer esa especie también. Bueno, por hoy es todo. En la próxima clase vamos a hablar un poco sobre los tipos de ecosistemas que hay en México, ¿ok? Vamos a dejar hasta aquí.